Bienvenidos. Estamos nosotros estudiando en estos días cómo es que el Señor nuestro Dios aplica la salvación a cada uno de nosotros, qué es lo que Dios hace toda vez que somos salvados. Como les comenté, no estamos viendo durante estos días qué hacer para ser salvos. No se trata de eso, y de pronto tal vez pudiera parecer que es así, pero no. Aclaro, no estamos viendo qué es lo que pasa o qué es lo que sucede, cómo llegamos a ser salvos, sino más bien cómo es el proceso toda vez que somos salvos. Que han de saber que Dios va realizando una obra en nosotros una vez que somos salvos. La salvación es todo un proceso, y ese proceso que Dios hace, porque la salvación es del Señor. Dios lleva a cabo todo un proceso de salvación. Tenemos algunas semanas hablando de ese proceso, de cómo es que Dios realiza la obra de manera individual en cada uno de nosotros. No estamos hablando cuáles fueron los planes de Dios para salvarnos desde la eternidad pasada. No estamos hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz hace 2000 años, no. Estamos hablando cómo es que la salvación viene a cada uno de nosotros de manera específica. ¿Cuál es el proceso personal de salvación? Vamos a ver varios puntos, llevamos apenas 2 de varios. En las semanas anteriores estuvimos viendo los primeros 2 puntos que vamos a ver. Como se dan cuenta, vamos viendo esto de manera un poquito detallada. Lo primero que hace el Señor para que nosotros seamos salvos es llamarnos, hacer un llamado externo, es decir, que escuchemos el Evangelio. Esa es la primera cosa que el Señor hace para salvarnos de manera personal. Posteriormente, el Señor hace un llamado interno. Toda vez que el Espíritu Santo viene y habita en el creyente, entonces hay un llamado interno para aceptar esta salvación, para ser salvo. Entonces, en nuestras reuniones anteriores estábamos viendo cómo es que sucede la aplicación de la redención a nosotros, y por medio de la predicación del Evangelio es que conocemos al Señor, y entonces Dios da vida espiritual al pecador, cambia su naturaleza de muerte a vida. El Espíritu Santo es implantado en nuestro ser, y entonces el Espíritu Santo hace cambios, nos llama a hacer una diferencia. El Espíritu Santo nos llama a mostrar que Él vive ahí en nosotros, y entonces Dios regenera todo nuestro ser. En semanas anteriores hablábamos de que el pecado nos impregna, nos invade de manera total, pero la regeneración también es una regeneración total. Así como el pecado nos corrompe en totalidad, la regeneración también debe ser una regeneración completa o total, de tal manera que nos hace nuevas criaturas y nos hace desear la palabra de Dios, nos hace, platicaba yo en semana pasada, ese deseo de a qué hora es la reunión, a qué hora aprendo, a qué hora es el estudio, cuándo me reúno, que van a explicar de esto, que van a hablar de esto. Ahí estoy, tengo ese deseo, esa hambre, esa sed. Dios mismo, el Espíritu que vive en nosotros, se nutre ¿de qué? De la palabra de Dios. Y también eso nos lleva a crecer. Tenemos a muchos cristianos en muchas congregaciones desnutridos. Son desnutridos porque, como dirían los antiguos, mi madre decía eso y mis abuelos, ¿no? Mis tías, remilgosos. Yo no sé si eso todavía se diga, a lo mejor las modernas
de hoy ya no dicen eso, ¿no? Pero las antiguas, los ancestros decían, eres un remilgoso, porque no querías comer. Al día de hoy tenemos un montón de iglesias llenas de cristianos remilgosos, que no quieren comer, que no se quieren alimentar de la palabra de Dios, que no están dispuestos a leer su Biblia día con día, y dicen, ay, otra vez. En fin, Dios mismo entonces nos da el crecimiento, pero de la misma manera en que de manera natural los padres damos de comer a los hijos, las madres cómo se esmeran, ¿verdad? Y hasta parecen unas MasterChef y preparan tantas cosas tan deliciosas y exquisitas así. Yummy, dicen los gringos, yummy. Deliciosas, ricas, chidas. Es lo que hacen las madres. A pesar de todo ese esfuerzo que las madres hacen, luego los niños hacen, ¿no? Prefieren los chetos, prefieren todas esas comidas chatarrosas. Así el cristiano. Lee tu Biblia. No, porque estoy leyendo mi devocional. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Es que ya me mandaron mi versículo del día. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Y entonces crecemos, así como los niños, si comemos. Y el cristiano desnutrido o enano, su enanez corresponde a su falta de apetito. Entonces yo creo que hace falta ponerle la emulsión de Scott cristiana para que le dé hambre. A lo mejor hay que darles ahí unos piquetes de orejas para que les dé hambre. Yo no sé qué hay que hacer, pero tenemos a muchos cristianos desnutridos. Bueno, en fin, de eso hablamos la ocasión pasada. Y entonces nosotros nacemos no por nuestra decisión, sino ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Pero crecemos, ya que Dios nos da el alimento, porque decidimos tomar el alimento. El que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado, hablamos de eso en nuestra reunión pasada. Y entonces, toda vez que la persona es regenerada, lo siguiente es la conversión, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a comenzar a hablar el día de hoy, porque la conversión tiene varios elementos, varios aspectos. Entonces, la conversión es una decisión consciente de arrepentirse del pecado, de creer en Cristo para salvación. La Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, esto se lo dice el Señor Jesucristo en persona a Pablo. Y Pablo lo platica con otra persona. Pablo está platicando lo que Dios le dijo. Y Pablo platica que el Señor Jesucristo le dijo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos. Recuerden y les digo, gentiles no quiere decir que los iba a mandar a gentes amables, sino a no israelitas. Eso es lo que quiere decir gentil. Gentil igual a no israelita. Entonces el Señor le dijo a Pablo, te voy a enviar a estos, a los no israelitas, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí estamos hablando precisamente de eso, del proceso de conversión, para que se conviertan, eso es la conversión, se conviertan de las tinieblas a la luz, se conviertan del poder de Satanás a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que por la fe en Jesús reciban el perdón de los pecados y la herencia entre todos los santificados, es decir, escogidos. Entonces, Dios prende la luz en un corazón que está en tinieblas, que está en oscuridad. Prende la luz en el corazón del pecador, abre los ojos espirituales de los cuales ya hablábamos anteriormente del hombre, para que pueda ver la decadencia del pecado, para que pueda también al mismo tiempo ver lo valioso que es Cristo. Una persona no puede ver lo valioso que es Dios cuando está en tinieblas, cuando está en oscuridad, no puede ver lo valioso. Y Dios es perfectamente adecuado, ¿para qué? Para que cada uno que cree en Él
pueda recibir el perdón de los pecados. Una persona no puede recibir el perdón de los pecados sin la fe en Jesucristo. Una persona no puede ser convertida, una persona no puede pasar del reino del Satanás al reino de Dios sin la fe en Jesucristo. Entonces, una persona tiene ahora un nuevo equipo, una persona tiene ahora una nueva capacidad. Anteriormente nosotros no teníamos el equipo, no teníamos la luz, pero toda vez que tenemos la luz, que estamos equipados con la luz, podemos ver la diferencia entre el bien y el mal, podemos ver la diferencia entre las tinieblas y la luz, podemos ver la diferencia entre Dios y el diablo que antes no veíamos. Y entonces, de manera inmediata, si tú entras a este lugar, o a cualquier lugar, es más, esto me recuerda a una frase, a un proverbio, ¿no? Mexicano. A propósito de los ancestros. De pronto los ancestros, cuando entrabas a un hogar, te decían, cierra los ojos para que no veas aquí mi desastre, ¿verdad? Es exactamente eso, y hasta es un dicho, cierra los ojos. Es así. Cuando tú tienes los ojos cerrados no ves el desastre, no ves el desorden, no ves la suciedad. Pero cuando tus ojos son abiertos, cuando la luz se prende, tú puedes ver. Si aquí le pusiéramos más luz, mira, ya hay luz. Si tú apagas la luz, además apágala. Échale. No ves el detalle de la suciedad y medio ves. Dice, pues aquí está cafezoso, pero a ver, préndela. Ay, cuando ya hay luz ya me doy cuenta de algo. Ay, ¿sí ven mis dedos? Dirían por ahí te encargo, ¿no? Cuando tú tienes luz te das cuenta de la suciedad. Cuando tú tienes luz te das cuenta de tu pecado. Percibes una realidad diferente, una realidad distinta. Y entonces esto pues se te vuelve desagradable. Y entonces lo que haces te lavas las manos, te limpias las manos y te parece algo desagradable andar así. ¿Cómo puedes agarrarte la cara? ¿Cómo puedes tocar a las personas que amas así? No, ¿verdad? Y entonces viene una repulsión hacia el pecado y hay un deseo intenso de acercarse a Dios, hay un deseo de abrazar a Dios. Y entonces hay una vuelta del pecado y de la incredulidad. Y esa vuelta se llama arrepentimiento. Ese deseo de abrazar a Cristo como Dios, como Señor, eso es la conversión. Y nosotros tenemos entonces arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe, hoy solamente vamos a hablar del arrepentimiento, aunque es casi imposible separarlo de la fe. Forman el acto de la conversión. El Señor Jesús dice, y está registrado en Mateo 13, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a guardar ahí. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Entonces, aunque tal vez debe ser aparentemente visible para nosotros que la fe y el arrepentimiento están ligados muy íntimamente, son inseparables, en realidad son dos caras de la misma moneda. En un lado está el arrepentimiento y en el otro lado está la fe. Entonces, hay una conexión muy simple, es muy
imposible, es imposible, es difícil que alguien se aparte de algo para tener otra cosa. No sé si me explico. Para que yo vaya hacia la batería me tengo que apartar del micrófono, pero si me aparto de la batería, entonces, así es, no puedes. No puedes. Pero algunos como que le quieren jugar al mago, porque quieren al mismo tiempo tener esto y tener aquello. No. Para yo ir a Dios me tengo que apartar del diablo. Para apartarme del diablo me tengo que ir a Dios. No puedo tener las dos cosas. Y entonces algo que antes ocupaba mi atención, algo que antes ocupaba mi vida, lo deja de tener importancia, deja de tener mi atención. Entonces, es prácticamente imposible que una persona quiera buscar a Dios sin querer apartarse del pecado. Eso no tiene sentido, no tiene lógica, es loco. También el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay muchas cosas valiosas en nuestra vida. Y dentro de todas las cosas valiosas que puede haber, cuando tú encuentras lo que es más valioso, todo lo demás lo vendes, lo rematas y vas por lo más valioso, por lo más importante. Entonces la regeneración es eso, tiene que ver con eso, y el arrepentimiento tiene que ver con eso. Es un trasplante de corazón, porque teníamos un corazón ya echado a perder. No sé si ustedes han visto algún documental, alguna foto, algún video, alguna película de una persona que por tanto entrarle al trago, tienen el hígado ya todo echado a perder. Y entonces necesitan un trasplante de hígado, porque su hígado ya nomás no furula. Y entonces el hígado que le ponen es un hígado nuevo, a todo dar, que funciona. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos hace un trasplante de un hígado que estaba ya todo echado a perder, de un corazón echado a perder, una mente echada a perder por el pecado, y nos trasplanta y nos da una nueva. Ahora, no es que dejes de ser tú, sino que eres un nuevo tú. Y entonces, cuando viene ese trasplante, también tus gustos, tus deseos, tus afectos cambian. Y entonces ves la belleza de Cristo, ves la belleza del Padre, ves la belleza del Espíritu Santo que antes no veías. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué en la noche vemos las estrellas? ¿Alguien que me puede decir por qué en la noche veo las estrellas? Casi lo dijiste bien. Casi lo dijiste bien, ¿sí? A ver, casi lo dijiste bien. A ver, mi Guillón, ponte pilas. Casi lo dijiste, bueno, qué barbaridad. Sí, aquí ya lo dijeron, porque no está la luz del sol. Porque no está la luz del sol. Es que no te oís, mija. Porque no está la luz del sol. Por eso le dije, porque no hay luz. Pues sí, pero ¿cuál luz? Pues porque las estrellas tienen luz. El sol. Vemos las estrellas en la noche porque no está el sol. ¿A dónde voy con esto? El sol tiene una luz tan intensa, tan fuerte, tan tremenda que, vamos a decirlo así, opaca a todo lo demás.
Cuando Dios viene a tu vida, cuando Dios viene a tu corazón, ya no estás de noche. Opaca a todo lo demás. La persona que verdaderamente es salva, y eso lo he estado diciendo por varias semanas y lo voy a seguir diciendo, hay una diferencia entre el que es verdaderamente salvo y el que no lo es. La persona que es salva de verdad tiene a Cristo y Cristo opaca a todo lo demás. El día de hoy salgo a esta hora y quiero ver la luz y no las puedo ver, porque el sol es más intenso que todo lo demás. Cuando verdaderamente Cristo viene a mi vida, viene a mi mente, viene a mi corazón, es más brillante que todo lo demás, es quien tiene la atención. No puedo ver algo más. Salgo y quiero ver una estrella, no la voy a ver ahorita. ¿Por qué? Porque la luz del sol es enorme. En el verdadero creyente, la luz de Cristo es enorme. Y si tú al día de hoy sigues viendo las estrellas, es porque posiblemente Dios no vive en tu corazón. Si todavía al día de hoy te sigues enfocando en todas esas cosas que te enfocabas antes de conocer a Dios, posiblemente yo diría, ni siquiera has conocido a Dios. Te invito a conocerlo. Tenemos un estudio a las 12, te invito, para que conozcas a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Entonces, toda vez que tú aceptas a Cristo, repudias el pecado, odias el pecado, lo decides. El corazón regenerado hace eso. Y entonces, sobre todo cuando el cristiano acaba de despertar, cuando es un recién nacido, ansía, anhela. Cristo es un tesoro valioso. Y entonces renuncia a todo aquello que antes le causaba deleite, le causaba gozo. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Filipenses, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Es exactamente lo que dijo el Señor Jesús, si ustedes se dan cuenta en Mateo. Es la perla valiosa y dice todo lo demás ya no tiene valor. Cuando veo esta perla, todo lo demás ya no tiene valor, perdió valor. ¿Por qué? Porque Él es la perla de gran precio. Porque Él es el tesoro que está ahí. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Pablo era una persona adinerada. Pablo era una persona tan adinerada que en su momento, si alguno de ustedes, ¿cuántas personas no? El sueño americano, ¿no? Si a muchas personas así, más morenitas que Johnny Laboriel, que ven ustedes de pronto pasando por aquí, quieren ir allá, al norte, ¿verdad? Y les preguntan, oye, ¿cuánto darías? ¿Cuánto pagarías porque se te nacionalizara gringo? Bueno, si se pudiera pagar, muchos dirían, pues aquí está mi lana y ya, que me nacionalicen gringo y vámonos para allá, para Gringolandia. Saludos a los hermanos Rod Fry y familia. Y resulta que Pablo era lo suficientemente rico como para que comprara su nacionalidad. No era barato, costaba bastante nacionalizarse romano. Entonces, Pablo, aunque era hebreo de nacimiento, israelita, él mismo le decía de pura sangre, tenía tanto billete que se nacionalizó romano. Era estudioso de la escritura. Tenía a uno de los miembros más renombrados del Sanedrín de su época y era su maestro. Conocía la ley. Era fariseo, era irreprensible, cumplía toda la ley. Y a pesar de todo eso, él dice,
¿Sabes de qué me sirve mi lana? Mi lana es estiércol. ¿Sabes de qué me sirven mis títulos universitarios? Son estiércol. ¿Sabes de qué me sirve todo el dinero que yo antes ganaba? Es estiércol. Estiércol. Algunos de nosotros a los cuales el Señor nos ha concedido estudiar preparatoria, secundaria, universidad, o una maestría, un doctorado, lo que sea, podríamos decir, mi maestría es estiércol. Este hombre lo hizo. Lo dijo porque eso no se compara, el dinero que tenga, ni los estudios, ni la preparación, ni la ropa que traigo, no tiene ningún valor cuando yo veo quién es Dios, quién es Cristo. Eso es lo que un cristiano neto piensa. Piensa. Ve en Dios un valor incomparable, en la salvación un valor incomparable. Y no solo eso, sino que la fe que salva, la fe verdadera, también siente dolor, siente pena, y cuando comete una falta le duele. Por esta razón el llamado del Evangelio a la salvación es también un llamado a arrepentirse y a creer. Es lo que el Señor Jesús dice. Y Marcos lo resume, porque el Evangelio según Marcos es un evangelio muy resumido, de la siguiente manera. Está escrito respecto del Señor Jesús en Marcos 1. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios, el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Los apóstoles, siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo, enseñan que el arrepentimiento y la fe son partes fundamentales del Evangelio. Es importante creer que Cristo vivió una vida santa, es decir, se encarnó, murió, resucitó al tercer día y fue visto por muchos, más de 500 personas. Y que si creemos en eso seremos salvos. Pero es importante arrepentirse y creer. No solamente creer. No solamente creer. El Señor Jesús dijo, arrepiéntanse y crean. No solo crean. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio lo compartimos de una manera incompleta, porque decimos solamente cree, bueno, y arrepiéntete, ¿dónde queda? Y Pablo, durante todo el tiempo en el que sirvió al Señor y al final de su ministerio, cuando ya estaba a punto de ser sacrificado, muerto, él dice a los ancianos de una iglesia ubicada en Mileto, Hechos 20, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy empezamos a hablar respecto de la conversión y cuál es el encargo que Pablo recibió del Señor Jesucristo. Que Él les abriera los ojos a los gentiles para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Lo encontramos en Hechos 26. Y entonces la conversión es doble, por decirlo de alguna manera. Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes los recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando a los ídolos para servir al Dios verdadero. ¿Por qué estoy diciendo la conversión es doble? Porque por un lado dejan los ídolos y por otro lado sirven a Dios. Entonces, como yo les comentaba, se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Entonces es importante comprender lo que nos dice la Escritura respecto del arrepentimiento y lo que nos dice respecto de la fe, para que podamos entender correctamente lo que es la conversión
Y entonces nosotros así podemos ver si nosotros somos una persona convertida o que si alguna persona que dice ser cristiano verdaderamente es un cristiano, porque un cristiano tiene que ser una persona convertida. Entonces la conversión tiene varios componentes y el primero de ellos es el arrepentimiento. Job dice en el capítulo 42, ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste, es lo que le dijo el Señor. Job de pronto, como cualquiera de nosotros, empieza a hablar. Y entonces Dios le dice, a ver, escúchame porque ahora yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Es interesante porque de pronto nosotros como creyentes a veces tenemos la tendencia de cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no falta aquel que dice que es muy listo y dice, no le preguntes al Señor por qué, pregúntale para qué. Y yo digo, ¿y cuál es la diferencia? Finalmente estás cuestionando a Dios. Dime para qué. ¿Cuál es la diferencia entre le preguntes por qué o para qué? Finalmente estás cuestionando a Dios. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Entonces, Job dice, cuando el Señor viene y me dice, a ver, ahora yo te voy a preguntar, él se dice a sí mismo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho, me retracto de cuestionarte, me retracto. Y me arrepiento en polvo y ceniza. En aquel tiempo, cuando una persona se sentía afligida, arrepentida, podía hacer alguna de varias cosas o varias. Para mostrarle a las personas que estaba avergonzado, en su cabeza se echaba tierra o se echaba ceniza, para que todas las personas que estaban a su alrededor vieran que era una persona arrepentida o afligida, dolida. Algunos, cuando se sentían que habían ofendido a Dios, lo que hacían es que se sentaban, se arrodillaban o se acostaban sobre las cenizas, sobre la tierra, sobre lo más sucio. Ahí se quedaban, humillados, reconociendo que no son más que polvo, que son sucios, que hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces él dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Job está avergonzado, Job está humillado. ¿Por qué? Por simplemente cuestionar a Dios, nada más, nada más. Y nosotros hacemos muchas veces cosas peores que esta. Dice el libro de Job y así empieza y me encanta. Había en la tierra de Ur un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todo, que delante de los ojos de Dios era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En algún momento se le chispoteó, ¿verdad? Hablar y decir y dijo el Señor, a ver, ¿qué pasa contigo? Ups. Y no es que ni siquiera Job haya hecho, solamente dijo, solamente pensó. Terrible. Y entonces él podría, como alguno de nosotros, decir, pues no hice nada. Bueno, pero lo dijiste, lo pensaste, ya pecaste, ya pecamos. Y entonces él siente un pesar en su corazón, Job, por haber cuestionado a Dios. No más, no más. Y entonces vemos en este y en otros, hay muchos pasajes y no voy a mostrar todos en la Biblia, que el arrepentimiento es algo que tiene una emoción en nosotros. Y entonces hay un remordimiento por los hechos, por los dichos, y que se muestra hacia el exterior. Dice la Escritura en Jeremías 18, y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra.
Vuélvanse ya de su mal camino y enmienden su conducta y sus acciones. El Señor quiere que las personas enmienden su camino, que enmendemos nuestro camino, que lo corrijamos. Ellos objetarán, es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes. Cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Chispas. La mejor palabra para arrepentirse es apartarse del mal e ir al bien. Renunciar a un camino de indolencia, de impiedad, de falta de piedad. Impiedad es falta de piedad. Corregir los hechos propios, alejarse de los planes malos del corazón. Entonces las personas que no se están apartando del mal no son personas arrepentidas. Una persona que aunque se diga cristiana no se aparta del mal, no es una persona arrepentida, por lo tanto tampoco es cristiana. Dice el Señor, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Recién platicaba con mi esposa y me decía que qué interesante, de pronto como que nos puede confundir cuando el Señor dice, si el justo hace lo justo y después peca, no le será perdonado. Y uno dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es que el Señor dice eso? Porque el Señor quiere que si tú vienes haciendo el mal, el mal, dejes de hacer el mal. Pero si tú vienes haciendo el bien, sigas haciendo el bien. Sigas haciendo el bien. Porque dice el Señor, si el justo hace lo bueno y peca, no se lo voy a perdonar. Y uno decía, oye, ¿pero por qué? Pues porque no tiene que hacerlo. Porque no tiene que hacerlo, porque no tenemos que hacerlo. De pronto, como cristianos, se nos va la onda y por eso Dios nos enseña a través de Pablo, ¿qué diremos? ¿Pecaremos para que se muestre que Dios tiene mucha gracia y es muy perdonador? No de ninguna manera, no de ninguna manera, no hay que pecar. Entonces, cuando una persona se arrepiente, repudia todos los pecados conocidos y hasta los desconocidos y obedece a Dios, obedece el mandamiento de Dios. El arrepentimiento no solamente es que me sienta mal, no de ninguna manera. El arrepentimiento es dejar de hacer el mal y hacer el bien, practicar el derecho, practicar la justicia. Por eso es que Dios dice a través de Oseas en el capítulo 5, no les permiten sus malas obras volverse a su Dios. ¿Por qué las personas no se vuelven a Dios? Por sus malas obras. Me parece interesante cuando a veces las personas le dicen, oye, ¿por qué no aceptas al Señor? O a veces le dices, ¿por qué no te bautizas? Es que tengo que dejar esto, o es que tengo que dejar aquello. Por eso es que la Escritura dice muy claramente, la luz vino a la tierra, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus malas obras no les dejan, no les permiten volverse a Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer a Dios. ¿Prostituirse? Bueno, pues es que yo no me he acostado con un hombre. No. Una persona que no ha puesto a Dios como su prioridad, una persona que no ama a Dios antes que a todo, y no solo antes que a todo, sino únicamente, es una persona que se prostituye, porque van a decir, pues amo a Dios por encima de San Pedro, San Pablo, San Juan. No. Amas a Dios y a Dios. Punto. Y entonces la persona, delante de Dios, la persona que además de amar a Dios,
ama a otro es un prostituto o prostituta espiritual. La persona que ama a Dios y tiene en un altar ahí a su esposa, a su esposo, a sus hijos, es un prostituto espiritual. La persona que ama a Dios, pero no baja del nicho a los hijos, y que de pronto hay que hacer algo, ay, pero es que mis hijos, a ver, espérate, por supuesto que tu deber es con tus hijos, por supuesto que tu deber es con tus hijos, pero tienes que buscar un equilibrio, y tienes que saber que hay momentos en los que les digas, no es que digas, dejo a Dios para ir con mis hijos, sino que les digas, a ver hijos, vénganse, vámonos porque es el tiempo de Dios. Y muchos de nosotros no lo hacemos así. Ay, el hijo, ahí voy con él. Oye, la hija, la hija. No, espérate, a ver hija, vente, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. No dejo a Dios para ir con mis hijos, traigo a mis hijos con Dios. Y muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, no lo hemos hecho así. Quitamos a Dios del altar y ponemos en el altar al hijo, a la hija. Terrible. Prostitutos espirituales. Por eso muchas personas no quieren venir a Dios, porque su pecado se los impide y pretextos ponen para venir a Dios o para hacer aquello para lo cual Dios les ha llamado. Y dice el Señor a través de Isaías, pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. Porque cuando nosotros no aceptamos y no obedecemos a Dios, a veces el Señor nos da un zape. Y de pronto no reconocemos que ese castigo viene por Dios. Por Dios. No han buscado al Señor Todopoderoso. Entonces, el arrepentimiento no es solamente alejarme del pecado, sino ir hacia Dios. Entonces la persona verdaderamente arrepentida busca a Dios. Por eso dice el Señor a través de Oseas en el capítulo 3, pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Las personas que son movidas por el arrepentimiento tiemblan ante la bondad de Dios y se sienten inducidos a reconciliarse con Dios. El Señor dice a través de Jeremías en el capítulo 4, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor. Aquí en México antes se decía eso, y sobre todo en el norte, por vía de Dios. Bueno, eso es bíblico. Por vía de Dios, por la vida del Señor. Entonces, en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. El verdadero arrepentimiento lleva a desechar la adoración a los ídolos. De veras tengo en pausa ese libro, ¿verdad? Yo creo que ahí como para finales de año lo retomamos, ¿verdad? El de guerra, dioses en guerra, ok. Entonces, el verdadero arrepentimiento me lleva a desechar a los ídolos. Tus ídolos pueden ser tu coche, tu casa, la ropa, tus hijos, tu carrera, cualquier cosa. Tú mismo, más adelante vamos a hablar de eso. Y comprometerse a adorar única y exclusivamente a Dios, pues Dios es un Dios celoso, su nombre celoso es, eso ya lo vimos. La Escritura dice en Deuteronomio 30, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras todas estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma,
como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Entonces, de nuevo, el arrepentimiento incluye un cambio que resulta en obediencia. La persona arrepentida entonces es una persona obediente. Ahora el pecador se convierte de su mal camino, mejora sus caminos, mejora sus obras, obedece el mandamiento de la ley de Dios. Una obediencia con arrepentimiento no es externa, es una obediencia de corazón. El arrepentimiento bíblico, entonces, no solamente es un cambio en la manera de pensar, implica un cambio en la manera de pensar, pero no es lo único. El arrepentimiento no solamente es sentirse avergonzado, sino que la vergüenza es parte del arrepentimiento. ¿Sí me explico? Es otro componente. El arrepentimiento bíblico es cambiar la dirección de la voluntad humana a la voluntad de Dios. Es renunciar a toda injusticia para perseguir la justicia. El arrepentimiento implica la mente, el corazón y la voluntad o los hechos. Entonces el arrepentimiento genuino se parece al amor genuino, al amor verdadero, al amor correcto y completo. ¿Cómo es el amor que Dios quiere? ¿Cómo es el amor verdadero y completo? Amarás al Señor con tu mente, con tu corazón y con lo que haces. Y con lo que haces. Ese es el amor verdadero. Así es como Dios quiere que lo amemos a Él. Pero el arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento de la mente, del corazón y de lo que hago. De otra manera no es arrepentimiento. Un paréntesis. Si yo digo que amo a mi esposa, pero le digo que la amo, y le digo que la amo, de pronto los jovencitos son muy así, ¿no? Y le digo que la amo, pero no le doy el billete para el gasto, no la amo. No la amo. El varón de muchas partes del mundo, y no solo en México, de pronto da el gasto y da el gasto y dice, pero pues si no les falta nada. Bueno, pero ¿y ya le dijiste que los amas? No. Amor incompleto. O personas que se super derriten. Ay, es que siento ese sentimiento y las hormigas y las mariposas. Bueno, sí, pero ¿y el billete qué? Porque yo no como mariposas. El amor completo es cáele con el billete, dime que me amas y piensa en mí. El arrepentimiento completo y verdadero es arrepéntete de tus pensamientos, de tus sentimientos y de las cosas que haces. ¿Quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Entonces, intelectualmente, Job está arrepentido porque dice, en mi mente, en mi cabeza había cosas que no entendía, la regué, me chamusqué, o sea, intelectualmente estoy mal. Entonces, intelectualmente reconoce su pecado y nosotros debemos comprender que la verdadera naturaleza del pecado se tiene que entender, se tiene que racionalizar, se tiene que aceptar. Y entonces humildemente reconocer que somos pecadores y que hemos quebrantado la ley de Dios con el pensamiento, con lo que pensamos. David también dice, y está escrito aquí, resulta que David es un hombre con un corazón como Dios quiere, eso dice la Escritura. ¿Y por qué es así? Si él pecó, si de los 10 grandes echó casi la mitad. Sí, sí.
Pero cuando vienen y le dicen, a ver muchachito, ¿qué pasó con esa muñeca? ¿Por qué te metiste con la que no te tenías que meter? ¿Qué es lo que hace? Muchos de nosotros decimos, ay no, pues si yo no fui, no, yo ni la vi. ¿Qué es lo que dice David? He pecado contra el Señor, porque tenemos que entender que todo pecado es pecado contra Dios. Y entonces ser arrepentido es confesar humildemente y decir, Señor, he pecado. He pecado contra mi esposa, he pecado contra ti, he pecado contra mis hijos, he pecado contra ti, he pecado contra los hermanos de la iglesia, he pecado contra ti, he pecado contra el Señor. Humanamente siempre buscamos a quién echarle la culpa. Desde el principio, Génesis, bueno, ya me voy a tardar, no, pausa. Tenemos que aceptar nuestro pecado, reconocerlo, pedir perdón, suplicar la necesidad que tenemos de gracia, de misericordia de parte de Dios, suplicar, y eso es exactamente lo que hace David, y él lo escribe en un canto. Él no solamente dice, chispas, pero que no se enteren que ya me metí acá con la ñora, no. Él lo pone en un canto para enseñarles a otros. Y él canta, porque eso es un canto. Entonces imagínate a David cantando, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpia de mi pecado. Entonces, un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento emocional, es un arrepentimiento que tiene pesar, que tiene remordimiento, que tiene un lamento sincero por sus pecados. Y los santos del Antiguo Testamento normalmente representaban esto golpeándose el muslo, golpeándose el pecho, sentándose sobre un montón de cenizas, como lo vimos en Job, poniéndose la tierra en la cabeza, vistiéndose de cilicio, que es una ropa áspera, sería lo equivalente aquí como vestirse de ropa de manta, la ropa más humilde, más sencilla, para quitarse la ropa de gala y la que ustedes traen de Christian Pior y toda esa, y ponérsela de manta y decir, Señor, soy humilde, no tengo nada, soy nada. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Contrario a lo que el hombre carnal dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Pues será porque hiciste lo que tenías que hacer, sonso. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Entonces, este hombre tiene una tristeza, pero no la tristeza del mundo. Porque han de saber que hay la tristeza del mundo y la tristeza según Dios. Tenemos un caso, Judas. Judas sintió la tristeza del mundo. ¿Qué fue lo que dijo Judas? Lo encontramos en Mateo 27. Judas sintió resentimiento por traicionar a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que dijo? He pecado, entregué sangre inocente, pero su pesar era un pesar mundano. Y entonces, su pesar producía muerte. Por eso encontramos en Mateo 27 también que él fue y que ¿qué? Se ahorcó. Esa es la tristeza del mundo. Judas solamente sintió tristeza, pero no se arrepintió. Se aferró a eso. Tenemos a otro hombre, un joven, lo encontramos en Mateo 19, que dijo, Señor, quiero ser tu discípulo. El Señor Jesús le dijo, pues está bien, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces aquel, dice la Escritura, que se fue. Muy triste.
la tristeza del mundo. Le pesaba dejar lo que tenía, le pesaba. Al día de hoy nosotros seguimos insistiendo. Yo sé que en tu casa tienes cosas que hacer. No pienses que los que estamos aquí nos estamos rascando la panza los domingos y no tenemos nada que hacer, pues estamos aquí. No. Reconocemos la necesidad de Dios, reconocemos que Dios merece la gloria, la honra y la alabanza y nos juntamos para que corporativamente alabemos a Dios. No es que no tengamos nada que hacer. Tenemos cosas que hacer, tenemos trabajos. Los dejamos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la perla de gran precio. Pero aquel joven se fue triste porque no quiso dejar lo que tenía. Y dice la Escritura que era un hombre rico. Y muchos de nosotros ni siquiera somos ricos, pero nos aferramos a tristes 500 o 1000 o 2000 o 5000 pesos. Tristes. No valoramos a Dios, no valoramos a Cristo. Y entonces es parte importante, es un componente del arrepentimiento, la tristeza. Pero por supuesto, otra vez, no es lo único, no es solamente que te sientas triste. La Escritura dice en 2 Corintios 7, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Parece como trabalenguas, ¿verdad? Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hace un ratito les di 2 ejemplos de la tristeza del mundo, la de Judas y la del hombre rico que no quiso dejar la lana que tenía. Esa es la tristeza del mundo. Esa produce muerte. El no querer dejar lo que tienes te lleva a la muerte. No has entendido quién es Dios. Tu Dios no es el Dios de la Biblia. Tu Dios tal vez es el Dios de las riquezas, el Dios de este mundo. Pero la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. No tengo que arrepentirme de la salvación, ni me tengo que arrepentir. Es decir, a lo que va Pablo es, no tengo que estar como la chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra. No es de que, ay, Señor, te quiero, ay, no te quiero, ay, te quiero, ay, no te quiero, ay, ahora sí voy, ahora no voy, ahora sí voy, ahora no voy. Pues, ¿qué es eso? Pues aquí estamos jugando. Bueno, por fin, ¿le vas a entrar o no? ¿Le vas a entrar o no? Eso es lo que dice aquí Pablo. ¿Le entras o no le entras? Me acuerdo de uno que, ay, de estas se las platico luego, cuando alguien me llamó y me dijo, ¿le entras o no le entras? Entonces el verdadero arrepentimiento siempre te lleva a sentir lamento por haber hecho lo malo. Pero ahora a veces nos arrepentimos por las consecuencias. A veces decimos, híjole, pues ya mi esposa me atoró, ¿no? No. David no dice, ching, ya Daniel, ya Natán, el profeta Natán ya me agarró aquí en la mano. No. ¿Sí se dieron cuenta? David dice, Señor Dios, pequé contra ti. No es que no le importe Natán, no es que no le importe la Betsy, no, sino que él reconoce que pecó contra Dios. A veces nosotros, como diría aquel poeta, no sé tú, pero yo, a veces nosotros le tenemos más temor a la suegra, a la esposa, a lo que digan los hermanos de la iglesia, y no a Dios. Cuidado, ese es el punto. Tu temor tiene que ser un temor a Dios, al Dios Todopoderoso. Y entonces, nosotros tenemos que tener ese dolor, pero también esa necesidad, ese anhelo de ser restaurados para la comunión con Dios. Por eso es que el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, como yo, se volverán a ti. Entonces,
muchas veces se critica, pero aquí un pequeño paréntesis, con justa razón. Nosotros, bueno, han de saber que hay muchas ramas o teologías o maneras de ver la salvación. Nosotros somos parte de un grupo de cristianos, de creyentes que creemos que la salvación no se pierde, que el Espíritu no se pierde, pero hay un grupo de creyentes que creen que sí se pierde. Y esos creyentes que dicen que creen que la salvación se pierde nos critican mucho. Porque muchos cristianos que creemos esto, lamentablemente vivimos como si no tuviéramos a Dios. Y entonces es a lo que se critica como la salvación barata, el evangelio barato. Y entonces yo creo que con cierta razón muchas veces nos critican, porque algunos de nosotros, como creemos que la salvación no se pierde, pues a veces le damos vuelo a la hilacha y decimos, pues al fin que no se pierde y pues venga, ¿no? Cuidado. Por eso es que yo creo y enseño que lo mejor es creer que la salvación no se pierde, pero vivir como si la fuéramos a perder. ¿Sí me explico? No hay cosa mejor que esa. Cree de todo tu corazón que la salvación no se pierde, pero vive como si fueras a perderla. Algunos viven siempre atemorizados como si fueran a perder la salvación, y los que creen son, chin, ya la perdí. Bueno, pues ya como la perdí, pues ahora sí, venga. No, cuidado, no hay que caer en eso. Entonces, regresando a nuestro pasaje, en aquel tiempo, no en todos vivía el Espíritu de Dios, en aquel tiempo. Al día de hoy sí, en todo creyente vive el Espíritu de Dios, no lo visita, porque también en algunos grupos dicen, el Espíritu nos visita. No, aquí no nos visita, aquí viene y vive y se queda. Dios vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, pero no vive en todos, porque el Espíritu Santo dice, este es de chocolate, no, aquí no vivo. Aunque él diga que es creyente, aunque él diga que es cristiano, yo no vivo aquí. No vive ahí. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si Dios vive en mí? ¿Cómo te puedes dar cuenta si Dios vive en otra persona? Pues de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas y en las que siguen. Es una persona arrepentida, es una persona que le duele pecar, es una persona que cuando peca, bueno, a orilla de hoy a lo mejor no se echa ceniza ni nada, pero se hinca, se tumba, se tira. Bueno, no es que se tire al drama, pero se tumba delante del Señor y se siente triste, afligido, se siente un perro cochino que no vale nada, se siente un gusano y se siente de lo peor y le pide perdón al Señor, y después el Señor le dice, levántate, que tus pecados te han sido perdonados. De todas maneras, cuando llegues allá, de todo el mundo va a saber que la regaste, ¿no? Pero de momento levántate y échale candela, ¿no? Ups. Entonces, nos rendimos a la voluntad de Dios, dejamos de pecar, y el Señor por eso dice a través de Isaías que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Y entonces digo, ay Señor, gracias porque abandoné mi camino. Me fui con la finta, Señor, pero ya. Ay, Señor, gracias porque tú eres bueno, generoso, misericordioso. Dice también a través de Ezequiel, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Vivirá. Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos. Que vivamos. Entonces, la persona que es salva se arrepiente como un resultado de que es salva. ¿Sí? Entonces, no es que me voy a arrepentir y voy a cambiar esto y voy a dejar de hacer esto para entonces ser salvo, no, porque entonces la salvación sería por obras, pero la salvación no es por obras, sino por gracia. Si una persona piensa que tiene que hacer esto y luego más esto, más esto, más esto, invalida la cruz de Cristo. Por eso es que el Señor dice a través del apóstol Pablo y le dice a Tito, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces,
Una vida cambiada es fruto del arrepentimiento. Los cristianos no son salvos mediante sus buenas obras, sino para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras. Está en Efesios 2 y en Tito 2, que lo íbamos a ver, pero ya no lo vemos porque como vengo bien lento hoy. Hechos 2 dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguieron con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea. Luego los gentiles, a todos los prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Demuestras que eres cristiano, demuestras que eres arrepentido con buenas obras. Lo mismo dijo Juan el Bautista. Produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Dios por Padre. Y no se pongan a pensar, pues tenemos a Cristo. No. Demuéstralo con frutos. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de todos los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego del infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que hace el arrepentido, ¿no? Dice, órale, ahí te hablan. Es el clásico, ¿no? Ay, ¿y por qué no vino hoy fulanito para esta predicación? Veniste tú, nene. La predicación es para ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo, debe compartir su comida con el que no tiene. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmanse con los que les pagan. Entonces, tanto Pablo como Juan Bautista se apoyan en profetas como Isaías, quien enseña que se debe mostrar un fruto de arrepentimiento. Dice Dios a través de Isaías, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Es que yo no hacer el bien, aprende. Aprende de Dios, aprende de la Biblia, aprende del de al lado. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aquí no dice, pues no, reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, hay una progresión en la lista. El arrepentimiento comienza con una purificación, si ustedes se dan cuenta. Lávense, límpiense. Y después se manifiesta en actitudes, se manifiesta en acciones. La persona arrepentida hace un cambio en su conducta. La persona arrepentida deja de hacer el mal y vive con rectitud. Se nota, se ve. Oye, ¿y tú qué te hiciste? Te veo diferente, te veo distinto. Antes eras bien chemo y ahora ya no. Antes eras borracho y ahora ya no. Ay, eras bien chismosa y ahora ya no. Antes me enteraba de todas las noticias del pueblo, de la colonia y de la iglesia. Y ahora ya no. Te veo cambiada. Te veo distinta. Pero muchas personas que dicen, pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Es engañoso y perverso. No hay nada peor que Él. Pero los tiempos del Señor son perfectos. Sí, y vas tarde. De acuerdo con los tiempos de Dios, vas tarde. Porque esto lo tenías que haber hace 2 años, haber hecho. Y esto lo tenías que haber hecho hace 5 años. Y esto lo tenías que haber hecho hace 5 meses. El tiempo del Señor es perfecto y vas tarde. Porque vas en tu tiempo, no en el de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, sí. El tuyo no. Vamos tarde, hermanos.
Vamos lentos, vamos retrasados. Muchas veces somos negligentes, tardos para obedecer, así como el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece, es un mentiroso y no tiene la verdad. Es que soy creyente, ¿eres obediente? No, no tienes la verdad. Es que soy creyente, ¿y por qué tanta majadería? No tienes la verdad. Es que soy creyente, ¿y por qué el adulterio? No tienes la verdad. Es que eso que... Podríamos seguir con la lista de todas esas cosas que nos gusta hacer, pero que bíblicamente ya no nos deberían gustar, deberíamos aborrecerlas. Porque si el Señor nos ha regenerado, entonces todas esas cosas deberían de ser para nosotros odiosas. En cambio, el amor de Dios se manifiesta. No es que Dios conoce, se manifiesta. Es manifiesto a los hombres. En la vida se manifiesta plenamente, plenamente. En la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si una persona te ve a ti el día de hoy, ve a Cristo, ¿estás viviendo como Cristo? Híjole. Ayer que fuimos a un nombramiento, una persona me decía, te queda grande el saco. Y le dije, todo me queda grande, también los zapatos. Soy demasiado pequeño, soy demasiado miserable. Todo me queda grande. Pero tengo que crecer a la estatura de Cristo, porque para eso Dios me llamó. Y todavía no he llegado, pero me esfuerzo, lucho, me estiro por alcanzar aquello para lo cual el Señor me ha llamado. Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, bendito Padre, por todos aquellos que tú has llamado y por todos aquellos que tú estás convirtiendo, que tú estás regenerando. Te doy gracias por cada nuevo nacimiento. Te doy gracias, bendito Padre, por todos aquellos que muestran frutos de arrepentimiento. Te suplico, por favor, Santo Dios, que cada uno de nosotros en esta iglesia mostremos los mismos, para que tú seas glorificado, para que el mundo sepa que mandaste a Cristo para morir por nuestros pecados, para que el mundo sepa que somos transformados de gloria en gloria, no por nosotros, sino por el poder que es sobre todo poder, el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Dios viviendo en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Santísimo Espíritu, porque en tu misericordia vives en nosotros, porque no lo merecemos. Te bendecimos, Santísimo Cristo, porque moriste por nosotros en la cruz para perdón y paga de nuestros pecados. Y te bendecimos, Dios Padre, por tu plan de salvación. Gracias, Señor. Amén. Híjole, y eso que no me iba a tardar.